Bienvenidos, hermanos, a nuestro servicio de la noche. Para empezar este hermoso servicio, vamos a leer la lectura de meditación que hoy se encuentra en Isaías 42:12. Y dice así: Den gloria a Jehová y prediquen sus loores en las islas. Meditemos, hermanos. Amén. Vamos a cantar el primer himno de esta noche, la historia de Cristo, diremos. 530, la historia de Cristo, diremos. 530, y vamos a entonar las 4 estrofas de este hermoso himno. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, de paz y perdón anunciamos, comprados en crenta cruz, comprados en crenta cruz, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que van sin su amor, nos dio Dios su Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todo confesaremos, Él nos dio su gran salvación, por Él al Señor dirigimos, con fe toda oración, con fe toda oración, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén, hermanos. Damos el tiempo a nuestro joven David Rodríguez que trae la oración de esta noche. Gracias. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por habernos permitido estar un día más aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos permites poder sintonizar el canal de YouTube para poder participar y ver el servicio de adoración, Padre. Te pido que nos des un corazón, Señor, disponible, listos para adorarte a ti, Señor, dedicarte este día a ti. Padre, ayúdanos a poder reflejarte en nuestros días diarios, Señor, y que nos preparen nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de los hermanos que están aquí participando, que les puedas bendecir grandemente. Por aquellos que hermanos que están de viaje, te pido que los puedes
llevar con bien a sus viajes, Señor, y regresar con bien de igual manera. Padre mío, te pido por los demás hermanos que están fuera en otro país, que los puedes estar con ellos, protegerlos, Señor, y que los puedes traer con bien también. Padre, te pido por los hermanos necesitados que tienen problemas financieros, Señor, te pido que puedas suplir sus necesidades, que ellos puedan depender de ti, Señor, y Padre, por aquellos hermanos que están falta de salud, que les puedes proveer la salud que ellos ocupan, Señor, para poder seguir adelante, y por aquellos que están desanimados, Señor, que puedas traerles aliento a sus corazones. Te pido por aquellos que se han apartado de ti, que los puedas regresar a ti, Señor, y Padre, te pido que estés con nosotros el resto de este servicio, y todo lo que hagamos te honre, te glorifique a ti. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En siguiente vamos a tener el próximo himno de esta noche, Anhelo trabajar por el Señor, 543, Anhelo trabajar por el Señor, 543, y vamos a tener las 3 estrofas de este hermoso himno. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, hermanos. Como cristianos debemos trabajar por el Señor cada día para ganar las almas perdidas. Ahora damos el tiempo a nuestro joven David Rodríguez, que trae la lectura bíblica de esta noche. Gracias. En reverencia a la palabra de Dios, queridos hermanos, les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie. Y si me pueden acompañar a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 69. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Nuevamente, si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Vamos a leer el capítulo 69. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Dios, tú sabes mi locura, y mis delitos no te son ocultos. No sean avergonzados por mi causa los que te esperan, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confusos por mí los que te buscan.
oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. He sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además saco por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Y esa es palabra de Dios. Que Dios bendiga a los oidores de esa palabra. Gracias, hermano. Damos el tiempo de regreso a nuestro joven David Rodríguez, que trae un número especial para esta noche. Gracias. Sea para la honra y gloria de Dios, hermanos. Yo no merezco tu amor, mas gracias, oh Señor, pues me miraste en mi maldad, moriste en tu bondad. Doy mi vida a ti, Señor, tuyo soy tu fe. Deseo quiero hacer siempre y donde esté. Te amo Dios, por darme tanto amor. Te amo Dios, no hay otro salvador. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Mío es tu querer, Señor, sé mi fiel guiador. No tendré por qué temer, con tu gran valor. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Tu sufrimiento en la cruz me trajo paz y luz. Te seguiré, te amaré, tu nombre alabaré. Haz que vea la mía, Señor, en mi alrededor. Lléname con tu poder y tu eterno amor. Te amo Dios, por darme tanto amor. Te amo Dios, no hay otro salvador. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Qué hermoso himno. Amén, hermanos. Ahora tenemos la predicación de esta noche. Damos el tiempo a nuestro pastor. Bueno, hermanos, que nos bendiga, una bendición por estar acá en esta noche. Y seguimos adelante con el mensaje que empezamos hace unas 2 semanas. Tuvimos un intermedio ahí por el Día de las Madres, pero vamos a seguir adelante. Algo que es muy importante para nosotros como creyentes es entender lo que es el Evangelio. Muy importante que lo entendamos.
Muchas veces se nos hace muy común y no debe ser muy común, debe ser siempre precioso a nosotros, es simple pero no simplístico, y es muy importante que lo entendamos, y esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros, y muy importante que lo mantengamos fresco en nuestras mentes y lo que es. Así que voy a terminar la siguiente sección de este mensaje, ¿qué es el Evangelio? Y vamos a ver esto en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos podemos reunir en esta noche, Señor, alrededor de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, nos des gracia, sabiduría, poder conocer tu palabra, y sobre todo, Señor, que podamos como creyentes vivir esas verdades, Señor, que a diario podamos reflejarlas en nuestras vidas y podamos llevar a otros estas preciosas buenas nuevas de salvación, así como un día alguien nos las trajo a nosotros. Gracias por aquel hermano, aquella hermana, Señor, que oraron por nosotros, nos evangelizaron, y por aquella iglesia que estaba ahí fielmente ganando las almas, Señor, y discipulándonos. Gracias por ello. Y ahora te pedimos que nos ayudes a nosotros a mantenernos una iglesia evangélica que predica las buenas nuevas de salvación, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Así que, hermanos, vamos a empezar una vez más y hago la pregunta: ¿a qué me refiero cuando digo que soy un creyente evangélico? ¿A qué me refiero cuando digo que soy un creyente evangélico? Bueno, la respuesta debe ser obvia. Es decir, que soy un creyente evangélico, es decir, que yo creo en las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje para poder alcanzar al más vil pecador. En esta noche podemos decir: Maranata, estamos esperando la venida del Señor, el Señor viene. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque hemos creído el Evangelio. Entonces, en esta noche vamos a continuar con ese tema de lo que es el Evangelio, para que usted y yo, mis queridos hermanos, como creyentes, podamos seguir adelante, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, con nuestra familia, a seres queridos que aún no son salvos, hijos, hijas, a parientes, amigos en el trabajo, amigos en la escuela, donde quiera que estemos, hay gente perdida. Como dice aquel canto que escuchamos frecuentemente, la gente necesita de Cristo. People need the Lord. Y es muy importante que entendamos eso. Así que vamos a hacer un breve repaso de los primeros 2 puntos que prediqué hace 2 semanas y hago la pregunta de nuevo: ¿qué es el Evangelio? Y aprendimos que el Evangelio es la obra de Dios. El Evangelio es la obra de Dios. Es lo que Dios hizo para salvar al hombre de su eterna condenación. Por medio del Evangelio, Dios ha venido a salvar nuestras almas de esa condenación en la cual nos encontrábamos. Y esta revelación tuvo culminación en Cristo. Esta revelación tuvo culminación en Cristo. Y aprendemos también que, una vez más, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Recuerden, Dios aún está en el negocio de salvar las almas. Una vez más, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Y hago énfasis: para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y para transformar al más vil pecador. Es el poder del Evangelio. Y por eso debemos de predicar. Una vez más, Dios aún está en el negocio de salvar las almas. Ahora vamos a empezar en el punto número 3. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra de Dios en la cual todo creyente debe de servir. El Evangelio es la obra de Dios en la cual todo creyente debe de servir, porque somos esclavos del Señor. Muy importante. Usted y yo, el día en que creímos en Cristo, llegamos a ser los esclavos del Señor. Muy importante que entendamos esto. Muchos quieren venir y tener un cristianismo a su manera. No. Tenemos que tener un cristianismo bíblico, como la Biblia nos lo enseña. Así que, porque somos sus esclavos, porque ese es el propósito por el cual Dios nos salvó. Y Él nos salvó para este propósito. Note eso es lo que dice Romanos 1:1. Pablo lo dice claramente. En Romanos capítulo 1 y el versículo 1, Pablo dice que somos esclavos. Él mismo se refiere como un esclavo ahí de Cristo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, esa palabra siervo, esa palabra griega doulos. Doulos en el griego quiere decir esclavo. Entonces ahí dice: soy un esclavo, dice Pablo. Y empieza con eso, Pablo, y la siguiente palabra lo describe: esclavo, siervo. Y eso es lo que usted y yo somos el día que venimos a conocer a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. En nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Él, y como tales
debemos ser esos faros de luz para anunciar ese precioso evangelio. Y así era como Pablo se miraba a sí mismo. Y usted y yo, si somos creyentes, debemos de entender eso. Usted y yo somos esclavos de Cristo. Y Romanos capítulo 14, versículos 8 al 9 también nos lo describe. Romanos 14, 8 al 9 dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿quién es el Señor? Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta en cierta ocasión: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces usted y yo como creyentes ahora somos esclavos del Señor y debemos de vivir para Cristo. De nuevo, el verdadero cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo es una relación íntima y personal con Dios, y le hemos venido a conocer, y Él empieza a transformar nuestras vidas y nos hace suyos. Y qué precioso es ser de Cristo, porque tenemos la certeza en el Señor. Y eso es lo que el Evangelio hace. Una vez más, el Evangelio es la obra de Dios en la cual todo creyente debe de servir. ¿Por qué? Porque somos esclavos del Señor. Así que como sus siervos, sus esclavos, Dios nos ha comisionado, Cristo nos ha comisionado a predicar el Evangelio. Así que usted y yo estamos comisionados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la cual necesita todo vil pecador como usted y yo estamos un día. Usted y yo estábamos bien perdidos, bien condenados en nuestro camino al infierno, pero gracias a Dios por aquel hermano, aquella hermana que se tomó el tiempo de darle un tratado, de orar por usted, de invitarlo a la iglesia para que usted y yo hoy podamos tener el gozo, la dicha de conocer a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 dice: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note, parte de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y tener esa relación personal es experimentarlo cuando usted y yo estamos evangelizando. Cuando usted y yo evangelizamos y damos un tratado, hablamos a una persona, tomamos la oportunidad de hablar a una persona de Cristo, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Usted va a sentir la presencia del Señor, dándole la habilidad de poder predicar, de poder presentar el Evangelio. Recuerde, su tarea es dar el Evangelio. La tarea de Dios es de convertir a la gente. Usted y yo no convertimos a nadie. Y no queremos hacer eso, porque si usted y yo convertimos a las gentes, van a ser sus convertidos, pero no los convertidos de Dios. Y cuando usted y yo convertimos a la gente, no van a poder vivir como Dios quiere que manden. Las personas deben ser convertidas por Dios. ¿Y cómo llegan a ser una persona convertida por Dios? Cuando nosotros les damos el Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tomamos el tiempo de explicarles el Evangelio con la Biblia, para que sea el Espíritu de Dios quien hable a sus vidas, sepan lo que necesitan en Cristo Jesús, porque son grandes pecadores, y cómo pueden venir en Cristo a recibir el perdón de sus pecados. Así que Dios nos envió a hacer eso. Cristo Jesús dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, nos dijo también en el Evangelio según San Marcos. Muy bien, así que vemos que estando siempre listos para testificar. Así que usted y yo debemos estar siempre listos para testificar, tomar las oportunidades que Dios nos manda. Y cuando salga de su casa, pida al Señor la oportunidad de presentarle a alguien el Evangelio. Querido hermano, querida hermana, déjeme hacerle la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que dio un tratado? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? Muy importante que nos examinemos eso y a diario podamos nosotros tener conciencia de eso y podamos evangelizar. Bien importante, si somos creyentes evangélicos, vamos a evangelizar, vamos a predicar las buenas nuevas de salvación, como lo dice 1 de Pedro 3.1. En 1 de Pedro 3.1 aprendemos lo siguiente, que siempre debemos estar listos para evangelizar. 1 de Pedro 3.1 dice: sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados, significa listos, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces usted le puede decir a una persona que usted está listo para ir al cielo, ya está listo para
estar en el cielo y estar en la presencia del Señor, y la gente le dice, ¿cómo es que tú puedes estar listo? ¿Cómo es que sabes eso, que tú estás listo para ir al cielo? Y las personas van a tener sus diferentes puntos de vista y religión, pero recuerde, solamente hay un evangelio. El mismo evangelio que salva a un musulmán, a un testigo de la atalaya, a un católico, a cualquiera que sea su religión, solamente hay un evangelio. Predíqueles el evangelio. No tiene que ser experto en todas esas religiones, no. Hay un evangelio. Dele el evangelio a la persona. Dígale, ¿sabes qué? Déjame mostrarte lo que la Biblia dice y cómo el Señor me ha salvado a mí, y tú puedes escuchar esas gloriosas nuevas de salvación, y siempre el evangelio, y Dios va a hacer la obra en la persona. Si lo rechazan, ellos están rechazando al Señor, no a usted ni a mí. Hay un evangelio y es aquí en la palabra de Dios, y vamos a continuar. Muy bien, entonces vemos que viviendo lo que decimos creer. Entonces, ¿cómo predicamos el evangelio, hermanos? Muy importante, porque somos esclavos del Señor, quien nos salvó para ese propósito de ser sus siervos. Como sus siervos nos ha comisionado a predicar el evangelio, nos ha dado esa gran comisión, y vemos que estando siempre listos para testificar, como nos dice 1 Pedro 3:1, y viviendo lo que decimos creer. No solamente predicar y hablar, pero vivir lo que decimos creer, como se nos dice en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 2. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Entonces, usted y yo debemos ser Biblias andando. No solamente es el hecho de cargar la Biblia debajo del brazo y salir a la iglesia debajo del brazo, pero que la gente sepa y entiende que la Biblia está en su mente, está en su corazón, y por lo tanto está en sus acciones, que usted vive lo que dice creer. Es bien fácil decir que somos evangélicos, es bien fácil decir que creemos en la Biblia, pero ¿la vivimos? Está Dios obrando en nuestras vidas, y Dios va a obrar en nosotros. Dios nos va a dar la gracia para vivir a diario el evangelio, y cuando nos salta la carne y nos salta el enemigo, Dios está ahí para darnos la gracia, para poder decir no a la carne, para poder tener el escudo de la fe contra los dardos de fuego del enemigo, para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y podamos seguir adelante, fieles al Señor, viviendo lo que decimos creer. Así que vemos que somos esclavos de Cristo, sirviendo en nuestra iglesia local en sus diferentes ministerios. Muy importante. Llegamos a ser salvo a la iglesia local, por eso se llama una asamblea. ¿Qué es una asamblea? Estamos todos ensamblados, listos. Está el pastor, el diácono, los hermanos que dirigen el servicio, las hermanas que trabajan en la escuela bíblica dominical, etcétera, etcétera. Los sugieres que sientan a la gente, las hermanas que cuentan las ofrendas. Todos trabajamos juntos. Todos tenemos una tarea que hacer en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos predicando el evangelio. Venga a dirigir el grupo de los varones, dirija a las damas, el club de niños para Cristo, involúcrese con los jóvenes. O sea, hay tanto que hacer, y cuando trabajamos juntos y cuando nos juntamos para venir a adorar a Dios, está la iglesia, la asamblea ministrando, el joven que dirige, el hermano que dirige, el hermano que lee a la Biblia, la hermana, los hermanos, los jóvenes que traen los números especiales. Una iglesia viva que está sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en las buenas nuevas del evangelio. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trabajando para servir a nuestro Dios grande, fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca de Cristo. ¿Por qué? Porque queremos que otros sean salvos y vengan a conocer y a gozar de esa salvación de la cual nosotros ya gozamos. Muy bien. Entonces, cuarto, una vez más, ¿qué es el evangelio? El evangelio es lo que toda persona debe de creer para ser salvo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es lo que toda persona debe de creer para ser salvo. Con frecuencia a veces le pregunto a personas que dicen ser creyentes, evangelízame. Tú eres creyente, ¿no? Dime cómo ir al cielo. No. Usted debe estar listo, aparejado. Si alguien le preguntara a usted en esta noche, ¿tú eres creyente? ¿Tú tienes la certeza de tu salvación? Háblame de Cristo. ¿Cómo puedo yo conocer a Cristo como mi único y verdadero Salvador personal? ¿Sería usted listo, lista para dar el evangelio a tal persona? Bueno, yo lo vamos a ver en esta noche. Usted está listo, apunte, si escribe en su Biblia, márchela por algo, escríbela ahí, y cómo dar el plan de Dios para la salvación. Recuerde, solamente hay un plan de Dios para la salvación. Puede usar Juan 3:16, puede usar otros versículos, pero todos nos llevan a los mismos principios, ¿ok? Bien importante. Así que en esta noche vamos a ver una vez más, ¿qué es el evangelio?
El Evangelio es lo que toda persona debe de creer para ser salvo, para ser salva. Y la primera cosa que vamos a entender es que una vez más que solo hay un Evangelio. El Evangelio el cual Dios nos ha revelado en la Biblia. Ahí vamos. No vamos a un catequismo, no vamos a esto, al otro, libros extras, no. En la Biblia está el Evangelio puro. Okay, note. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Qué dice ahí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra es fuerte. Sea condenado, que sea maldecido, porque está haciendo algo lo cual no debe hacer, está adulterando lo que es el evangelio de Cristo. Muy importante. Las buenas nuevas de salvación no pueden ser adulteradas, deben de ser dadas como están escritas en la palabra de Dios para que la gente experimente esa salvación que solamente Dios puede dar a través de su palabra. Como dice Romanos 10:17, dice, la fe para ser salvos viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces cuando evangelice, use su Biblia, porque es el poder de Dios el que salva a las almas. ¿Y cómo llegamos a conocer el poder de Dios? A través de la Biblia. La Biblia es un libro bíblico. Muy bien, entonces no solamente hay un evangelio, no hay dos, no hay tres, no hay el evangelio de esta iglesia, el evangelio de aquí, no, solamente hay un evangelio. Muy importante que entendamos esto. Y por eso nos llamamos creyentes evangélicos, ¿ok? Y creemos en el evangelio que está en la Biblia. Ninguna religión puede salvar, solo Cristo salva. Ninguna religión puede salvar, solo Cristo salva. Juan capítulo 14, versículo 6, versículo muy conocido. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es enfático. No dice, bueno, yo soy uno de los caminos que llevan al cielo, tú puedes venir por medio de este hombre religioso, por medio de esa otra religión. No. Nadie nos puede llevar al cielo más que Cristo Jesús. Y Él lo dijo aquí claramente, yo soy el camino. No, solamente hay un camino. Y la verdad, solamente hay una verdad en su evangelio. Dice, y la vida, solamente Él nos da esa vida nueva. Él viene a cambiar nuestra vida. Muy importante. Si tú dices que eres creyente y tu vida no ha sido cambiada, no sé al respecto, porque el día que tú vienes a conocer a Cristo como tu Salvador personal, vienes a experimentar lo que es la vida en Cristo. Dice el Señor, he aquí, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde la vida. Así que vemos que una vez más, ninguna religión puede salvar, solo Cristo salva. Hechos 4:12 lo dice con toda claridad. Hechos 4:12 también dice así. Y en ningún otro hay salud, dice la versión antigua o la versión moderna, salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ninguna religión te puede salvar. Ninguna persona que le llame santo o santa te puede salvar. Solamente Cristo te puede salvar. Claramente dice, no hay otro camino. No hay nadie más que pueda salvar tu vida. Solamente Cristo puede darte perdón completo de todos tus pecados para que puedas entrar al cielo. Muy bien. Hechos 4:12 lo dice claramente. Ahora, 1 Timoteo 2:5 también lo dice con toda claridad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No, creo que estamos yendo a la Biblia. Abre tu Biblia para que entiendas y dejes que Dios sea el que te hable y entiendas la verdad del Evangelio. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No está el nombre completo, Jesús Cristo, el Dios hombre. Cristo Jesús es todo Dios y todo hombre, y porque Él es todo Dios y perfecto hombre, Él puede salvar tu alma, y es el único mediador que está mediando entre nosotros y Dios para que podamos tener una salvación perfecta, completa y segura en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces vemos que ha establecido que solamente hay un evangelio, solamente hay un Salvador, y se encuentra aquí en las páginas de la Biblia como lo estamos viendo.
Ahora vamos a ver cuáles son los 4 principios del Evangelio. Los 4 principios del Evangelio que una persona debe de creer para que él o ella puedan llegar a ser salvos. Los 4 principios del Evangelio. Bueno, la primera cosa que una persona debe de entender para poder ser salvo o salva es la persona debe reconocer que es un pecador. Para que pueda recibir la medicina, debe entender la enfermedad que tiene. Y así es con todos nosotros. Antes de darnos la medicina, nos hacen una prueba, nos dan los exámenes y dicen: usted tiene esta enfermedad, pero gracias a Dios que esta medicina existe y usted puede ya sea ser curado o puede tener control sobre esta enfermedad porque hay una medicina. Bueno, para la enfermedad del pecado, para la maldad del pecado, más bien dicho, para la perversión del pecado, lo que nos condena, hay remedio. Entonces la persona debe entender esto primeramente. Así que cuando usted va a explicar el Evangelio a una persona, él o ella deben entender que son unos viles pecadores. Ahora, hay que decirlo en gracia, por ejemplo. Muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Usando la palabra de Dios. Muchas personas piensan que son buenas. Hay personas que dicen: bueno, yo no soy tan mala, yo no he robado, no he violado, no he hecho nada malo de estas naturalezas, no he matado a nadie. Y yo creo que cuando vaya al cielo, me han usado esta palabra, que me han dicho: Dios me da una quebradita. No, Dios no da quebradas. Solamente hay una manera en que Dios nos perdona, y es por medio de conociendo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Así que la primera cosa que una persona debe entender, el principio que debe entender, es que él o ella son pecadores y han ofendido a Dios, como dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 lo declara con exactitud y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás viendo este mensaje por primera vez. Si no has conocido a Cristo, tienes que entender que tú naciste en pecado. Y porque naciste en pecado, estás destituido de Dios. Entonces, una persona debe entender este principio claramente para que puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal, para que puedan tomar ese remedio. Segundo, la persona debe de comprender las consecuencias del pecado. Segundo, la persona debe de comprender las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 lo dice con toda exactitud. Fuertemente declara que la paga del pecado es muerte. Dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Muy importante que entendamos eso. La palabra muerte significa separación. La primera muerte es la muerte física. Cuando uno expira y el espíritu sale de uno, exhala su último aliento, el espíritu se va. ¿Y a dónde va ese espíritu? Bueno, si murió en sus pecados, solamente le espera un lugar horrible y de tormento. Así como el cielo es un lugar real, el infierno también lo es. Y la Biblia nos habla claramente acerca del infierno. En el libro de la Revelación, o también conocido como el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 al 15, dice lo siguiente: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es horrible. Dice la Biblia, nos describe claramente lo que es el infierno. Es un lugar oscuro, es un lugar de aullidos, es un lugar de remordimiento, es un lugar completamente horrible. Y usted no quiere estar ahí. La gente dice a veces: está bien, yo quiero ir al infierno porque ahí voy a estar con todos mis cuates, voy a estar con todos mis amigos, vamos a parrandear y a tomar y a beber todo el tiempo. No vas a ni conocer las personas que están ahí, porque va a ser un lugar oscuro de tinieblas, con las llamas y los llantos y los alaridos y el remordimiento, y es una cosa horrible que la Biblia nos dice acerca del infierno. Y dice la muerte segunda. Una vez más, eso significa separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en los tormentos del infierno. Recuerda, del infierno nadie te puede sacar. Una vez que entras al infierno, ya no hay salida. Hoy es el día de salvación. ¿Y cómo puedes conocer esa salvación? Entendiendo que tú eres un gran pecador y entendiendo que eso es lo que te espera a ti, y puedas proceder a la fe en Cristo Jesús para que en Él tú puedas encontrar el perdón de todos tus pecados. Ya te he dicho 2 cosas, ¿verdad? La primera es el principio que debes entender que eres un gran pecador y que la paga del pecado es tu condenación eterna en el tormento del infierno para siempre, jamás. Y tercero, la persona debe de comprender, o la persona quien ha comprendido su pecaminosidad podrá entender el remedio para su pecado. Cuando una persona ya está convencida de que él o ella son pecadores,
y necesitan a alguien que les salve, entonces van a estar ya preparadas. El Espíritu Santo va a obrar y preparar sus corazones para que puedan aceptar el remedio y lo puedan recibir. Entonces, una vez más, la persona debe de comprender, la persona quien ha comprendido su pecaminosidad podrá entender el remedio para su pecado, como lo dice Romanos 5.8. Romanos 5.8 lo dice claramente: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque aún estando en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. La palabra clave es por, significa en lugar de. Él vino a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Podemos decir, todos estos son mis pecados. Cristo está perfecto, justo, y entonces Él vino a tomar mi lugar. Entonces, cuando yo creo en Cristo Jesús, todos mis pecados son puestos en Cristo y su justicia me es dada a mí, y Dios me declara justo. Dios me declara perfecto, listo para entrar al cielo. Y cuando voy al cielo, voy a entrar en la justicia de Cristo y no en la mía. Él cumplió la ley a la perfección. Él vivió una vida perfecta. Entonces mi vida pecaminosa, perversa, le es dada a Él, y Él murió por esa vida en la cruz del Calvario, y a mí me ha limpiado, me ha lavado, me ha dado una salvación perfecta y segura. Y por eso puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy importante. Entonces el creyente que ha creído que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario, muy importante. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues aquella persona que viene a confiar en Cristo como su único y verdadero Salvador personal, pues va a experimentar la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque llega a entender que Cristo fue el que pagó por todos nuestros pecados. Una vez más, Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Qué significa todos? Pasados, presentes y futuros. ¡Qué bendición! Eso es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces vemos que, cuarto, la persona debe de recibir o apropiarse del remedio para la salvación de su alma. Entonces usted le puede decir claramente, cuando vaya a cada uno de esos pasos, diga, ya te dije el primeros dos. ¿Qué son los primeros dos? Deben de entender que eres un pecador y que la paga del pecado es condenación eterna en el infierno. Pero no tienes que ir al infierno, porque hay un gran Salvador, Cristo Jesús. Y ahí nos dice claramente Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para un gran pecador hay un gran Salvador. ¿Y qué debemos de hacer? Creer. ¿Qué es creer? Creer es recibir. Y eso es lo que la Biblia nos dice aquí con toda claridad. En Juan 1.12, ¿qué nos dice en Juan 1.12? Dice claramente ahí, mas a todos, note, me encanta el énfasis de la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Qué precioso. Entonces el día que la persona llega a entender que es un gran pecador, que está condenado al infierno, pero viene a entender que Cristo murió en la cruz por todos sus pecados y cree y lo recibe, ¿qué pasa en ese momento? Dios nos hace sus hijos. ¿Se recuerda el día que usted creyó? ¿Se recuerda el día que usted nació de nuevo y Dios le dio vida nueva? ¡Qué precioso! Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, lo que la Biblia aquí nos dice. El día que creemos, una vez más, recibir es creer, creer es recibir, creer y recibir es confiar única y completamente en Cristo Jesús para nuestra salvación, como lo dice aquí una vez más. Mas a todos los que le recibieron, dióles el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios, a los que ¿qué? Creen en su nombre. ¿No? Creer es recibir, recibir es creer, y por lo tanto es confiar. Vamos ahora a Romanos capítulo 10, 9 al 13. En Romanos 10, 9 al 13, la palabra del Señor nos dice con toda claridad que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Lo escuchaste? La palabra de Dios nos habla con certeza, dice, será salvo. No dice quizás, tal vez, a lo mejor, quién sabe, no. Claramente. Entonces, lo puedes repetir los 4 principios. ¿Cuáles son los 4 principios? Para poder llegar a ser salvos, recuerda, y tenlos bien claros, presentes en tu mente, para que puedas dar el Evangelio a una persona. El primero es que la persona debe entender que es un gran pecador.
y que su pecado lo separa de Dios, y si muere en esa condición, lo único que le espera es el infierno por toda la eternidad. Entonces son las dos cosas. El tercer principio es que hay un gran Salvador para todo gran pecador, para toda persona que ha nacido en su pecado. ¿Y sabes qué? Todos hemos nacido en pecado, dice la Biblia. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tú eres un gran pecador, has nacido en este mundo y eres pecador, tú calificas para la salvación. ¿Cómo? Depositando tu fe y confianza en Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. ¿Y cómo haces eso? Recibiéndolo como tu Salvador, creyendo en ese precioso sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por ti. Así que, hermano, hermana, ¿viste ser un creyente evangélico? ¿Cuándo fue la última vez que testificamos? ¿Cuándo fue la última vez que dimos un tratado? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por una persona inconversa para que viniese a los pies de Cristo? Así que, hermanos, vamos haciendo la obra. Estos son tiempos muy interesantes en los que estamos viviendo. Son los últimos días. Y como su iglesia debemos de estar nosotros ocupados, como hemos cantado en esa noche, trabajando en la viña del Señor, haciendo la obra del Señor porque le amamos a Él, llevando a las almas perdidas a los pies de Cristo. Así que si te has descuidado, si te has enfriado acerca de esto, recuerda, aún tenemos la gran comisión. Aún somos mandados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si no lo estamos haciendo, comencemos hoy. Cuando vengas a la iglesia hay tratados aquí de diferentes maneras, de diferentes temas. Ve y llévalos y dalos y ora por una persona. Involúcrate en el evangelismo de tu iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo aún está en el negocio de salvar al más vil pecador. Todo pecador Dios puede salvar. Una vez más, eres un pecador, tú calificas para un gran Salvador en Cristo Jesús. Así que ven hoy a los pies de Cristo. Si aún no eres un creyente, hoy Él te manda a creer en Él. Ya te he explicado esos puntos y hoy dile al Señor, ahí donde estás, Señor, yo entiendo que soy un gran pecador y yo no quiero seguir en esa condición. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y pongo mi fe y confianza en Cristo como mi único y verdadero Salvador personal. Y déjanos saber de tu decisión. Escríbenos ahí, mándanos un correo electrónico y déjanos saber que tú has venido a confiar en Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. Hermano, hermana, te ha hablado Dios en esta noche acerca de seguir adelante predicando las buenas nuevas, porque te llama a ser un evangélico creyente que has venido a conocer a Cristo y Cristo es tu Señor. Él nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, en conclusión, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la predicación de las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, ser un creyente evangélico es vivir y predicar las buenas nuevas de salvación. Si este glorioso mensaje no estamos predicando y proclamando, hoy comencemos a proclamar ese gran mensaje. Y si aún no te has arrepentido, no has creído el Evangelio de Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. No lo dejes para un día más porque no sabemos si tendremos mañana. Y la Biblia es clara, que si mueres en Cristo, lo único que te espera es el infierno. Solamente en Cristo podemos gozar de una vida eterna en las naciones celestiales, las cuales Él ha ido a preparar para nosotros. Como Él lo dijo claramente, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, ¿conoces el camino? Él lo dijo. Tomás dijo, Señor, ¿cómo sabemos llegar ahí? No sabemos el camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que hoy ven a Cristo Jesús y ven a ser un creyente que cree en el Evangelio bíblico, no en una religión. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has libertado, nos has dado, Señor, esa salvación preciosa y gloriosa. Ayúdanos a anunciarla, ayúdanos a vivirla a diario. Que podamos ser, Señor, creyentes que realmente, Señor, somos tus esclavos, porque tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a vivir para ti, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, hermanas y visitantes. Pasen feliz noche. Gracias. Hermanos, damos el tiempo a nuestro joven David Rodríguez que trae nuestros anuncios de esta noche. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos. Gozo poder estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que pudieron nos pudieron sintonizar por este canal. Gracias, hermanos, por sus apoyos, sus oraciones. Aquellos hermanos que están en otros países, gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Así, tenemos unos breves anuncios. Cada jueves después del servicio habrá oración vía Zoom.
Esta reunión se termina aproximadamente a las 9 a.m., disculpe, a las 9 p.m. de la noche. Así también cada viernes de las 5 p.m. hasta las 6 p.m. habrá reunión de célula para jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos por Google Meet. Así que jóvenes y jóvenes adultos, les animamos a que nos acompañen a poder aprender y pues animarnos unos a otros por la palabra. Y así domingo a las 12:30 p.m. tendremos nuestro servicio de adoración en persona. Por favor, hermanos, lleguen a tiempo. Y si no pueden llegar en persona, les animamos a que sintonicen el canal de YouTube IBFBN a las 12:30 p.m. para vernos en vivo. Domingo a las 7 p.m. habrá servicio de adoración por YouTube por medio del canal de IBFBN. Y este sábado 15 habrá día de familia, así que hermanos, disfruten a sus familias y que todo lo que hagan, ¿verdad? Puedan poner en práctica lo que el pastor acaba de predicar, poder evangelizar como familia. Y miércoles 19 habrá reunión de diáconos vía Zoom a las 7 p.m. Esos son los anuncios por esta noche. Dios les bendiga. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae nuestros diezmos y ofrendas de esta noche. Bueno, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones en esta noche para dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y dar con corazón liberal, como nos dice la palabra del Señor. Eso empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Muy bien, hermanos, vamos a orar y dedicar sus ofrendas al Señor en esta noche. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por cada hermano, hermana, quien, Señor, tú has tocado su corazón para que él o ella, Señor, puedan participar, dar y ayudar, Señor, en el sostenimiento de esta tu preciosa y bendita obra. Gracias te damos, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor. Bendice a todo dador alegre, que puedan confiar en ti y saber que en ti, Señor, podemos dar, Señor, que tú nos puedes guardar y dirigir nuestras vidas a diario. Gracias por tus muchas misericordias en Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hermanos, era un gran placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Para despedir este servicio, vamos a tener el himno Dios os guarde. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día que lleguemos a la patria estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos un bendito con nuestro buen pastor. Hermanos, nos vemos este jueves por YouTube y que Dios te bendiga y tengan una buena semana.